Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo a todos mis amigos hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, hermanos, vamos a traer a ustedes esta conferencia donde vamos a analizar todos, trinitarios, unicitarios, dualistas, enoteístas, testigos de Jehová, vamos a analizar algo. Y vamos a analizar lo que nosotros creemos, pensamos, decimos, argumentamos, transmitimos en nuestras enseñanzas acerca de Dios. ¿Es bíblico o no es bíblico? Esta enseñanza se ha titulado así: la unicidad sí está en las Escrituras, las otras doctrinas no están. Escuche bien, la unicidad sí está en las Escrituras, las otras doctrinas no están. ¿Qué vamos a hacer en esta conferencia? Vamos a comparar los argumentos, los enunciados, las enseñanzas, lo que predica la unicidad con la Escritura, y vamos a comparar también lo que predican o enseñan las otras doctrinas, si está o no está en las Escrituras. Vamos a hacer esa comparación, ¿sí? Y vamos a determinar al final cuál de las doctrinas es 100% bíblica. Vamos, empecemos. Recuerde que este es su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. El que les habla, su siervo y amigo, Alexander Escobar Cerrato, o como muchos me conocen, Alexander Cerrato, o simplemente Cerrato. Aquí, empecemos. El primer enunciado que traigo a ustedes es la unicidad. Las iglesias del nombre enseñan que Dios es uno, ¿sí? Enseñamos que Dios es uno. Eso lo enseñamos nosotros. Para eso hay 7 textos. 7 textos en las Escrituras que nos dicen que Dios es uno. El primero lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que nos dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo que enseña la unicidad, ¿sí? Empezando desde ahí. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El segundo texto, miramos que son 7, lo encontramos en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos a leerlo ahí. Marcos 12, del verso 28 en adelante, dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es lo que enseñamos las iglesias unicitarias, que Dios es uno. Pero es uno porque es ¿qué? Porque es solo, lo dice y lo aclara el verso 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él? O sea, no hay otro además de él. Ese es el segundo texto. El tercer texto lo encontramos en Romanos. Veamos ahí. Romanos capítulo 3. Romanos 3, verso 30 dice: porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. También lo encontramos en Gálatas capítulo 3, verso 20. Gálatas capítulo 3, verso 20. Leamos. O vamos un poquito antes de leer Gálatas, leamos que también lo encontramos en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, donde nos dice así. Mire bien: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, uno solo, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. O sea, vamos a encontrar siempre eso en las Escrituras. ¿Dónde más? Gálatas capítulo 3,
verso 20, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Sí? Seguimos escuchando eso en las escrituras o viendo eso en las escrituras. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Efesios capítulo 4 también nos dice eso, capítulo 4 versos 5 y 6, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Siempre vamos a encontrar eso en la escritura, que Dios es uno. El último texto lo encontramos en la carta del apóstol Jacobo o Santiago, capítulo 3, vamos a leerla ahí. Miren, acabo de encontrar otro, ya no serían 7, ya serían 8. Bueno, este es un estudio que se ha hecho de memoria recordando los textos, ya serían 8. Miren, Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, en estos momentos recuerdo otro texto, ya no serían 7 sino que serían 8. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Pueden salir más textos, pero en este momento recuerdo 8. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo Dios. O sea, siempre la escritura nos va a hablar de que Dios es uno, uno solo. Y leímos carta de Santiago, capítulo 2, verso 19, que dice así, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Siempre la escritura nos va a hablar que Dios es uno, que Dios es uno solo, un solo Dios, que Dios es uno. ¿Sí? Eso, 8 textos. Vamos a mirar qué nos dicen las otras doctrinas o los otros. Los otros o las otras dicen que Dios es uno en 2 o 3 personas distintas. Recordemos que la unicidad dice que Dios es uno y para eso cuenta con 8 textos y pueden ser más. Recuerde que este es un estudio del cual yo he sacado los textos. Estos textos los voy recordando. ¿Sí? Dios es uno. Bueno, las otras dicen que Dios es uno o 2. Dios es uno, pero en 2 o 3 personas distintas. Textos encontrados, vamos a ver. Textos encontrados, 0. Textos encontrados, 0. O sea, la unicidad tiene 8 textos para argumentar por medio de la Biblia que Dios es uno. Las otras doctrinas, tienen 0 textos para argumentar que efectivamente ellos dicen que Dios es uno, pero que está formado en 2 o 3 personas distintas. Textos encontrados que digan eso, 0. 0 textos. Bueno, sigamos. La unicidad dice que Dios es único. ¿Sí? La unicidad dice que Dios es único. Textos encontrados, 7. 7. Vamos a leerlos. Vamos a leerlos desde el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo. El Salmo 72, verso 18, nos dice así. La unicidad dice que Dios es único. Textos encontrados, 7. Vamos a mirar. Salmo 72, 18 dice, bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Ahí está hablando que Dios es único, que es el único. ¿Quién? Jehová. ¿Y quién es Jehová, el Dios de Israel? ¿Sí? Que es el único Dios. ¿Ya? Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Sí? El Salmo 86, 10 nos dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ahí estamos viendo. Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. O sea, Jehová es el único Dios. Salmo 136, 4. Vamos a leerlo ahí. Salmo 136, 4. Dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Estamos viendo que es el único Dios. Leamos. Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37, verso 16 y verso 20. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. O sea, solo ahí es monos, único. Tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra.
Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que tú eres el único Jehová, o tú eres el único Dios, como dice en el manuscrito griego. Ya, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo, ahí está el griego monos, que significa único, que tú eres el único Dios o el único Jehová. ¿Sí? Sigamos leyendo. Romanos capítulo 16, en el Nuevo Testamento también nos dicen que Dios es único. Romanos capítulo 16, verso 27, dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. La Escritura siempre nos dice que Dios es único. ¿Dónde más? Primera de Timoteo, vamos a leer ahí Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Nos dice así. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Y el último de Judas, en su único capítulo, el verso 25, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces ahí estamos viendo que efectivamente la unicidad enseña que Dios es único y tiene textos para mostrar que Dios es único. Miremos las otras. Las otras dicen que Dios es único, pero formado de dos o tres únicos, dicen las otras. Sí, ellos dicen, nosotros creemos que Dios es único, pero no es un solo único. También está el Padre y el Hijo, que también son únicos, o sea, serían dos únicos. O el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí serían tres únicos. ¿Sí? Porque el Padre es único, el Hijo es único y el Espíritu Santo es único. Entonces ahí serían tres únicos. ¿Sí? Dicen ellos. No, nosotros creemos que Dios es único, pero que el Padre es único, el Hijo es único. Ahí serían para los dualistas. No, para los otros, los trinitarios dicen, no, nosotros creemos que Dios es único, pero está el Padre que es único, el Hijo que es único y el Espíritu Santo que es único. O sea, formado de dos o tres únicos. Textos encontrados para eso. Miremos. Textos encontrados, 0. No hay textos para eso. ¿Sí? No hay un solo texto. Escuche bien, no hay un solo texto que nos diga que Dios son dos o tres únicos. No lo hay. La Biblia sí nos dice que Dios es único. Y es único porque es solo. ¿Sí? Bueno, sigamos. La unicidad dice que Dios es solo. Solo. ¿Sí? La unicidad dice que Dios es solo. Textos encontrados, 5. Encontramos 5 textos. Textos encontrados 5. Vamos a leerlos. Nehemías, libro del profeta Nehemías, capítulo 9, verso 5. O sea, la unicidad dice que Dios es solo, es único, es solo. Así lo declara la Biblia. Dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Miren, la unicidad dice que Dios es solo. Sí, textos encontrados 5. Nehemías 9:6. Ahí la tenemos. Job 9:8. Vamos a leer Job. Libro del patriarca Job, capítulo 9, verso 8. Dice, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Sí? Está hablando de Dios, o sea, de Jehová. Dice, él solo extendió los cielos y anda sobre las ondas del mar. Segundo texto. Tercer texto, Salmo 83:18. Salmo 83:18, nos dice así. Salmo 83:18 nos dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. ¿Sí? Leamos de nuevo Isaías 37:20. Ahí encontramos que Dios es solo. Isaías 37:20 nos dice así.
Aunque en el español Isaías 37:16, que está, dice solo, ¿sí? Entonces vamos también a tomarlo, aunque en el griego dice monos, que significa único. 37:16 dice así: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo, ¿sí? Único, también se puede traducir, pero ahí dice solo, tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, ¿sí? Solo, mire, estamos mirando que Dios es solo. Ahora pues Jehová Dios nuestro, verso 20, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová, solo. O sea, no hay otro con él. ¿Sí? Ahí encontramos los textos, esos textos que nos dicen que Dios es solo. Isaías 44:24. Isaías 44:24 nos dice así. Isaías 44:24 nos dice así. Dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Sí? Mire lo que dice, solo. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. O sea, Dios no necesitó ayuda de nadie en la creación. Él es solo lo está diciendo. Miremos qué dicen las otras. Las otras dicen que Dios no es solo, sino que con él hay otro u otros dos. ¿Sí? O sea, que Dios no es solo, sino que con él hay otro. Hay otro que es igual a Dios, que es Dios también. ¿Ya? Que es Dios también. O otros dicen que son dos. Otros dicen que son más. ¿Sí? Pero la Escritura nos dice que Dios es solo. ¿Sí? Los otros dicen que Dios no es solo, sino que está acompañado con otro, u otros dos, u otros más. ¿Sí? Eso es lo que dicen las otras, o los otros. Textos encontrados para afirmar esto. Textos encontrados, 0. No hay textos que nos digan que Dios esté acompañado por otra persona, que sea igualmente Dios. No hay ese texto. No los hay. ¿Sí? Entonces podemos ver que la unicidad sí tiene, hasta el momento, ¿no? Lo que estamos viendo de lo que predica y enseña la unicidad sí tiene fundamento bíblico. Hemos visto que Dios es único, que es uno, que es solo. Hemos encontrado textos para argumentar eso. Los demás no han podido argumentar su doctrina. Textos encontrados al momento de cada uno lo que piensa, 0. No los hay. Miremos. Sigamos. La unicidad dice que con Dios no hay nadie semejante a él. O escúcheme bien, eso es lo que dicen las iglesias unicitarias, las iglesias del nombre. La unicidad dice que con Dios no hay nadie semejante a él. Textos encontrados 2. ¿Dónde encontramos esto? Isaías 46, verso 5, dice así: ¿a quién me asemejáis? ¿Me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Pregunta Dios. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Óigame bien, los demás dicen que hay 2 o 3 personas divinas coiguales y semejantes la una de la otra. Dios pregunta, ¿a quién me asemejáis? ¿Me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dice, acordaos, verso 9, acordaos de las cosas pasadas y desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada, ese nada también significa nadie, y nadie hay semejante a mí. ¿Sí? Y nadie hay semejante a mí, es lo que está diciendo Dios. O sea, nadie es semejante, nadie hay igual a mí, nadie. Pero eso es lo que dicen los otros. Los otros dicen que son 2 o 3 semejantes, coiguales. Pero Dios dice, ¿a quién me igualáis? ¿A quién me asemejáis? ¿Me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dios mismo responde en el verso 9, 46, 9, estamos leyendo Isaías 46, verso 5 y verso 9. Dios pregunta en el 5, ¿a quién me asemejáis? ¿Me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes?
Él mismo responde: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí. ¿Sí? Nadie. O sea, eso de que hay tres semejantes o tres coiguales, eso no está en la escritura. No está hasta el momento, ¿no? Eso también lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías también responde esta pregunta que hace Dios en el verso 7, perdón, en el verso 6. Dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Mire, dice, esto ya es una afirmación, no es una pregunta, es una afirmación. Dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Sí? O sea, la escritura es clara y al decirlo que con Dios no hay nadie semejante a él, no hay nadie. Usted puede encontrar más textos y le agradecería que los publique, ¿sí? Vuelvo y le repito, esto está hecho de memoria. Mi memoria, he hecho este estudio y he encontrado que para poder mostrarle a ustedes, mis hermanos, que nuestra doctrina es 100% bíblica, y a los trinitarios, dualistas, enoteístas, que nuestra doctrina es 100% bíblica y que las demás no lo son, he encontrado o he mostrado, voy a mostrar estos dos textos, ¿sí? Donde la Biblia nos dice que no hay nadie semejante o igual a quién, a Dios. ¿Sí? Esto es lo que enseña la unicidad. No hay nadie, no hay semejante, no hay igual. ¿Sí? Ahora, las otras dicen que con Dios hay otro u otros dos coiguales y semejantes a él. ¿Sí? Los demás, las otras predicaciones, dicen que con Dios hay otro u otros dos coiguales o semejantes a él. Textos encontrados, vamos a mirar. Textos encontrados, 0. Textos encontrados, 0. Decir que con Dios hay otro u otros dos coiguales y semejantes a él no está en la Biblia. No hay. ¿Sí? No existe ese texto. No existen esos textos. Bueno, sigamos. La unicidad dice que con Dios, o sea, entre comillas, dentro de Dios, no hay nadie más que sea Dios. ¿Sí? No hay nadie más que sea Dios. Eso es lo que dice la unicidad. Que con Dios, o sea, dentro de Dios, no hay nadie más que sea Dios. Textos encontrados, 7. Hay 7 textos. Pueden haber muchos más. Usted, si recuerda muchos más, pues auméntele a la lista. La unicidad dice que con Dios, o sea, dentro de Dios, no hay nadie más que sea también Dios. ¿Sí? Textos encontrados, 7. El primero, vamos a leerlo. Primera de Samuel capítulo 7, verso 22 dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. Escuche bien, no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Los trinitarios toman estos textos cuando dicen no hay Dios fuera de ti, lo toman porque dicen, mire, es que fuera de Dios no hay, pero dentro de él sí, dicen ellos, ¿sí? Los trinitarios, los dualistas, los enoteístas, porque no quieren caer en el politeísmo. Entonces ellos dicen, no, es que nosotros no creemos que con Dios hayan fuera de él otras personas, pero dentro de él sí, porque lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Mire, ellos dicen, la Biblia dice que por cuanto no hay Dios como tú, ni hay Dios fuera de ti. Ese fuera indica que afuera no hay, pero dentro sí. Miren que ese fuera no es de externo, que en el griego sería exo, sino que es de además, que en el griego es plem. Sí. O sea, el texto, fuera, significa además de ti. ¿Sí? Por eso cuando ustedes toman estos textos que dicen fuera de Dios, no hay más para decir que dentro del sí están desconociendo el significado de la palabra en su etimología, que no es fuera de externo, sino es fuera o de además, de salvo. ¿Sí? Fuera de externo en el griego sería exo,
pero no está esa palabra, sino que está plen, que significa además, salvo. Entonces, bien traducido sería: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios además de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Cuando ustedes lean fuera de ti, no hay Dios, ténganlo por seguro que siempre ahí será plen, 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 siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, plen. No significa que fuera de Dios no hay nadie, pero dentro de él sí, no. Eso no significa. Por eso estamos diciendo que dentro de Dios no hay nadie más que sea Dios, como ustedes o como las otras doctrinas enseñan. ¿Sí? El segundo texto lo vamos a ver. Miremos aquí. Denme un segundo, vamos a buscarlo. Estamos leyendo directamente de la Biblia. Dice, Primera Reyes 8:23 dice, dijo, ¿quién? Salomón. Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia. Vuelve y ratifica esto. No hay Dios como no es como el único Dios, porque ya vimos que Dios es único, ¿sí? Y nos está ratificando que no hay Dios ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Dónde más encontramos esto? Mire, aquí había pasado por alto dos textos. Esto lo estoy haciendo de memoria. Había pasado por alto dos textos que están en Deuteronomio 4, 35 y 39. Esto lo dice el profeta Moisés. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ya dijimos que ese fuera significa de además. ¿Ya? Entonces sería, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro además de él. A esos textos 7 súmele estos dos más, no hay otro además de él, ¿sí? Además de él. No es que dentro de él fuera, porque dice fuera de él, no, es de además, no es de externo, ¿sí? No es de dando una colocación interna o una colocación externa, no, sino que es mostrando, ya, dándonos una aseveración que además de Dios no hay nadie más, no hay otro Dios, ¿ya? No hay otro Dios ni otra persona divina, ¿sí? Dice pues, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Entonces no serían 7, ya serían 9, ya serían 9. Miremos más, Isaías 45. Isaías 45, versos 5 y 6 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. ¿Sí? Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Para que sepa el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Sí ven? No hay Dios fuera de mí, o sea, no hay Dios además de mí. Está diciendo en el 5 y dice, ratifica para que se sepa el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Verso 21, proclamad y acercarse y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, o sea, ningún otro además de mí. ¿Sí? Ningún otro además de mí. ¿Dónde más encontramos eso? Joel capítulo 2, verso 27. Vamos a leerlo. Libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 27, dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová vuestro Dios, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Nos sigue ratificando que no hay más, ¿sí? Y no hay más, dice Joel, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y el último texto lo encontramos en Marcos capítulo 12, leámoslo ahí. Verso 32. Marcos capítulo 12, verso 32, donde cuando el Señor hace esta aclaración y dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El escriba dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él.
Ya dijimos que ese fuera no es de externo, ni dando una posición, ni diciendo que dentro de Dios haya alguien, pero que fuera no, sino que es de además o es salvo, plen, además o salvo. Entonces sería una mejor traducción para poderlo entender sería: entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro además de él? Esos serían los textos, serían 9 textos encontrados. ¿Sí? ¿Qué dicen las otras? Las otras dicen que dentro de Dios hay 2 o 3 personas diferentes y distintas. Escúcheme bien. Los otros dicen que dentro de Dios hay 2 o 3 personas diferentes y distintas. Vamos a ver cuántos textos encontramos para eso. Textos encontrados, 0. 0 textos encontrados para ese argumento que nos dicen que dentro de Dios hay 2 o 3 personas diferentes y distintas. Textos encontrados, 0. Sigamos. La unicidad dice que Dios, el único Dios, él mismo vendría a salvarnos. Esto dice la unicidad. ¿Sí? La unicidad dice que Dios, el único Dios, él mismo vendría a salvarnos. Textos encontrados para eso, vamos a ver. 7. Y yo le podría sumar 2 más, serían 9. Textos encontrados. Ya todos hemos sabido, es de nuestro conocimiento, lo que dice el profeta Isaías. Por ejemplo, Isaías en el 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Escuche bien, él mismo nos salvará, o sea, Jehová. Eso es lo que enseña la unicidad. La unicidad dice que Dios, el único Dios que es Jehová, él mismo vendría a salvarnos. Textos encontrados, 7. Isaías 33:22, Isaías 35:4, que dice: decía los de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 40, verso 3 dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. O sea, la escritura nos dice toda, que Dios mismo vendría y nos salvaría. Isaías 52:6 nos dice esto. Isaías 52:6 dice esto: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, la intención de Dios de venir a salvarnos. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34 nos dice así. Dice así. Ezequiel 34:11 dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Verso 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Sí? Siempre aquí aparece siempre el Señor diciendo: yo apacentaré, yo buscaré la perdida, las apacentaré con justicia, yo salvaré mis ovejas, yo mismo iré y las buscaré. ¿Para qué? Para salvarlas. ¿Dónde más? Zacarías, o leamos ahí Oseas, capítulo 13, verso 4. Oseas 13:4 también es otro texto que nos dice esto: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. No conocerás pues otro Dios sino a mí, ni otro Salvador sino a mí. Mire, y hay muchos textos más, ¿sí? ¿Dónde más? Zacarías 9:16. 9, el 9 y el 16 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Verso 14, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará la trompeta. Verso 16, y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Y hay muchos textos más.
¿ya? Si le añadimos, por ejemplo, Isaías 60, 16, aquí son textos, dijimos 7, pero ya hemos encontrado muchos más, ¿ya? Isaías 60, verso 16 dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová, óigame bien, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Allí irían, ¿cuántos? Si no estoy mal, van 8 o 9, ¿sí? 8, bueno, pongámosle 8. Yo soy que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ya, Isaías 44, 6. Mire, Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 49, 26. ¿Qué nos dice Isaías 49, 26? Dice, y a los que te despojaron haré comer de sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre, óigame bien, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. O sea, él mismo vendría a salvarnos. Y le añado lo que dice Isaías 60 en la antigua versión, verso 1 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas oscuridad en la tierra y oscuridad en los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. O sea, Dios tomaría forma de hombre para venir él mismo a salvarnos. ¿Sí? Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y eso lo confirma Isaías 7:14, que dice, el Señor mismo dará señal, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este Dios ya se haría hombre para venir a qué? A salvarnos, como lo dice el 60:16. Dice, y mamarás la leche a las naciones. Recuerde que el verso 2 de 60 nos dice que Jehová mismo vendría, o sea, nacería. Dice, porque aquí que tiene la oscuridad de la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sí? El verso 16 habla el por qué. ¿Por qué vendría? ¿Por qué se haría hombre? Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ahora, le añado otro texto más. Cuando nace Jesús, Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, se le dice a María que le ponga por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Se les dice, pónganle por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero el escritor bíblico, Mateo, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, o sea, el profeta Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y darle un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Para qué vino Dios, el mismo Dios? A salvarnos. Eso es lo que concuerda con lo que dice Isaías, que el único Dios vendría a salvarnos. Ahí, someramente he dado como 11 textos que tienen la unicidad para decir y confirmar que Dios mismo vendría y nos salvaría. ¿Sí? Más o menos 11 o 12 textos. Ahí coloqué 7. Vuelvo y repito, estamos haciendo esto de memoria. ¿Sí? Lo estamos haciendo de memoria. Ahí coloqué 7. A la memoria se me vinieron más estos textos. Entonces, 11 o 12 textos y hay muchos más. Y hay muchos más. Ahora, ¿qué dicen los otros? Los otros dicen que sería el Dios Hijo que vendría a salvarnos. Los otros dicen, escuche bien, que sería el Dios Hijo que vendría a salvarnos. Ahí hay un libro que habla del plan de la Trinidad para salvarnos y dice en su libro Más que un carpintero, Joseph McDowell, dice que dentro de la Trinidad hubo una gran discusión, ¿ya? Que quién vendría a salvarnos. Entonces que el Dios Hijo fue el que dijo yo voy y lo salvaré, ¿sí? Una discusión así. Entonces fue el Dios Hijo que vendría a salvarnos, dice la Trinidad, ¿sí? O también lo puede decir la dualidad, o lo puede decir el enoteísmo, bueno, lo que los digan. Los otros dicen que sería el Dios Hijo que vendría a salvarnos, porque lo he leído, por eso lo digo, ellos dicen que es el Dios Hijo. Miremos, textos encontrados para decir que no es el único Dios que vendría a salvarnos, sino que es el Dios Hijo, ¿ya? La segunda persona. Miremos, ¿cuántos textos hay? Textos encontrados, 0. No hay un solo texto que diga eso. No hay un solo texto que diga que el Dios Hijo vendría a salvarnos. No. La Biblia sí me dice que Dios se hizo hijo. Eso sí lo dice la Escritura. ¿Sí? ¿Sí? Mire, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Un hijo nos es nacido
Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte o Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Dios todopoderoso, Dios eterno. Sí, eso sí lo dice la Escritura, que el Dios eterno, el Padre eterno, se haría hijo. Ya, Isaías 7:14. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es... perdón. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. La Escritura sí nos dice que el único Dios se haría hijo. Isaías 60 dice que Jehová mismo nacería en la antigua versión. Léalo en la antigua versión. ¿Sí? Entonces sí podemos nosotros argumentar que Dios, el único Dios, sí, él mismo se haría hijo. Vendría a salvarnos como hombre. Y por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Tenemos infinidad de textos. Yo he colocado 7 ahí, pero he nombrado muchos más. Ahora, textos encontrados de los que dicen que el Dios Hijo es el que vendría a salvarnos, 0. No hay un solo texto que diga eso. Bueno, sigamos. La unicidad dice que Jesús es el único Dios. Escúcheme bien. La unicidad dice que Jesús es el único Dios. Vamos a ver cuántos textos encontramos. Textos encontrados, 2. ¿Dónde encontramos eso? La Escritura nos dice y nos muestra, nos enseña a Jesucristo como el único Dios. Miremos. Miremos, por favor. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 en adelante dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús. Está hablando de Cristo, o sea, de Jesús. Por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo, vuelve y nombra a Jesucristo, mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, mire cómo exalta Pablo a Jesús. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. O sea, la Escritura sí me muestra que Jesucristo, es el único Dios. ¿Dónde más? Otro texto. Judas, ya un texto muy conocido por ustedes, Judas capítulo 1, verso 25, el único capítulo que tiene Judas, dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. O sea, el Salvador es el único Dios. Y que recuerda que dice Pablo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. ¿Y qué dice Judas? Dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador. O sea, la Biblia sí nos muestra que Jesús es el único Dios. Tenemos argumentos para mostrar esto. Los unicitarios, las iglesias del nombre. Miremos qué dicen las demás. Las otras dicen que Jesús es la segunda persona. Eso dicen las otras. Que él es, primero está el Padre, segundo el Hijo y tercero, si hay un tercero, el Espíritu Santo. Porque unos dicen que solamente hay 2. Está la primera y la segunda persona. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces no es persona. ¿Sí? Dicen ellos. Los otros dicen que son 3 personas. La primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Entonces dicen que Jesús es la segunda persona. Para los unicitarios, las iglesias del nombre, Jesús es el único Dios. Está en la Biblia. Textos encontrados 2. Los otros dicen que Jesús es la segunda persona. Miremos cuántos textos encontramos. Textos encontrados, 0. Haga el ejercicio. Ponga en una concordancia bíblica, ya, ponga Dios Hijo y mirará cuántos textos encuentra. Ponga en una concordancia bíblica segunda persona y mirará cuántos textos encuentra. Ponga en una concordancia bíblica primera persona, segunda persona, tercera persona y verá cuántos textos bíblicos encuentra. Ponga en una concordancia bíblica 3 personas en 1 y mirará cuántos textos encuentra. Siempre le va a arrojar 0 concordancia, 0 concordancia. Siempre eso le va a decir. ¿Sí? Bueno, pues ya miramos que aquí es cuando los que decimos que Jesucristo es el único Dios, encontramos 2 textos para argumentar eso. Los que dicen que Jesús es una segunda persona, encuentran 0 textos para argumentar eso. Sigamos. La unicidad dice que Jesús es el Padre. Textos encontrados 8. Y empecemos
Jesús es el Padre. Y recuerden que solamente hay un Padre, un Dios y Padre, ¿sí? Un Dios y Padre. No hay dos padres, un Dios y Padre. Y la unicidad dice que Jesús es el Padre. Textos encontrados 8. Miremos. Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, y está hablando de Jesús, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Óigame bien, Isaías 9:6 comienza diciendo que ese niño que es nacido, que hijo que nos es dado, ¿quién es? El Padre eterno. Dice, Padre eterno. Desde ahí comienza. Y el único que es eterno es Jehová. ¿No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová? ¿Sí? O también Dios eterno, Padre eterno, ¿sí? Dios fuerte, Dios todopoderoso, como se le llama. ¿Sí? ¿Quién es? ¿No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová? ¿Sí? Ese es. ¿Por qué? Porque Jehová mismo dijo que él mismo nos vendría y nos salvaría. ¿Sí? Pero eso no queda solamente allí. Mateo capítulo 10, verso 24, 25, el Señor se identifica como Padre. Dice, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? Escuche bien, si al padre de familia, a Jesús lo llamaron Belcebú por sacar los demonios. Decían que por Belcebú, príncipe de los demonios, él sacaba los demonios. Ustedes dicen, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? ¿Sí? ¿Cuántos más a los de su casa? Bueno, estamos viendo que Jesús se identifica como Padre. ¿Sí o no? Si al padre de familia, ahí está hablando Jesús. Juan capítulo 14, un texto muy conocido, Felipe le pregunta, Señor, ¿sí? Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús no respondió diciendo, tanto tiempo hace que estoy hablando de él y no le has conocido, Felipe. No, él no respondió así. Felipe le pregunta es por el Padre. Si Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, muéstrenos, o sea, que él lo quería era ver con sus ojos, muéstrenos al Padre y nos basta. Jesús no le dijo, tanto tiempo hace que estoy hablando de él y no le has conocido de manera metafórica, analógica, comparativa, con ejemplos. No, él no le dijo eso. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No me has conocido. Jesús se está identificando porque Felipe le está diciendo, muéstrame el Padre. Él se está identificando, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dijo que lo verían, ¿ya? Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Eso dice Isaías 40, ¿ya? Porque yo mismo que hablo estaré presente, dice Isaías 52:6, ¿sí? Presente como un hombre, porque yo mismo iré y lo salvaré, ¿ya? Porque ese niño, ¿quién era? El Padre eterno. Sí, ese niño era el Padre eterno. Ese hijo era el Padre eterno. Por eso Jesús dice que el que lo ve a él, ¿ya? El que lo ve a él conoce al Padre. El que lo ve a él ha visto al Padre. Porque el Padre dijo que todo ojo le vería. Eso dice. Bueno, pero sigamos. Esto no queda solamente allí. No queda solamente allí. Voy a Segunda de Corintios. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 6. Sí, allí Pablo dice que Jesús, el Señor, es el Padre. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17 y 18. Dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Recuerde que solamente hay un Señor. ¿Un Señor? ¿Quién? Jesucristo. Un Señor Jesucristo, dice. ¿Sí? No hay dos señores. Dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Pablo está identificando al Señor como el Padre, y seré para vosotros por Padre. ¿Quién dice esto? El Señor. Y solamente hay un Señor, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5. ¿Sí?
¿Quién es el Señor? Jesucristo. Solamente hay un Señor. ¿Quién? Jesucristo. Y Pablo dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. ¿Sí? Seré para vosotros por Padre. Eso lo dice textualmente aquí. ¿Sí? Que Jesucristo es el Padre. Ya hemos visto varios textos. Vamos a mirar otros, y para esto sí voy a necesitar quitar aquí la pantalla y mostrarle a ustedes otras pantallas. Vamos a mirar aquí. Por ejemplo, vea, Biblia de Junemán. Biblia de Junemán, en la Biblia de Junemán está bien traducido lo que dice Pablo en el segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 2, donde manifiesta que Jesús es el Padre. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, mírelo bien, aquí está diciendo Pablo que Jesús es el Padre. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Y recuerde que solamente hay un Padre, un solo Padre. Miremos aquí en estos dos textos, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. O sea, está Pablo diciendo, Pablo está diciendo ahí que Jesús, ¿quién es? El Señor, el Dios y Padre nuestro y Señor. Otro texto lo encontramos en Efesios, capítulo 6, verso 23, también bien traducido del manuscrito griego. Excelente esta traducción, porque está bien traducido. Dice, paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. Paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver otra traducción. Vamos a ver Santiago. Santiago también llama al Señor, lo llama Padre. Santiago, capítulo 3. Miremoslo en una versión que usted se familiarice en ella. Santiago capítulo 3, verso. Miremos el texto 2, capítulo 2. Verso 1. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. Dice Santiago capítulo 2. ¿Quién es el Señor aquí? Jesucristo. ¿Vea? Jesucristo. ¿Sí o no? Ahora, miremos el 3. Santiago 3. Permítame, por favor, lo busco. Vamos a buscarlo en la Biblia para ser más exactos. Santiago 3:9 nos dice así, mire, con ella bendecimos al Señor y Padre. Y ya vimos que el Señor, ¿quién es? Jesucristo, para Santiago. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Entonces Santiago nos está diciendo que Jesucristo, el Señor, también es Padre, o es el Padre. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. O sea, ¿quién es el Señor? Jesucristo. ¿Y quién es el Padre para Jesucristo? El Señor. Perdón, el Padre para Santiago, el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Entonces vemos que la Escritura nos muestra textualmente que Jesucristo, ¿quién es? ¿Quién es? El Padre. ¿Sí? Ya lo hemos visto en varios textos. ¿Sí? Bueno, ya lo hemos visto. Y para eso hemos dado una gran cantidad de textos que así lo demuestran. Ahora, vamos a seguir en nuestra proyección, lo que estamos viendo. O sea, aquí. Dice, la unicidad dice que Jesús es el Padre. Textos encontrados 8. Y hay muchos más. Ténganlo por seguro que hay muchos más. Poco a poco los iré dando, pero hay muchos más. ¿Sí? Hay muchos más. Ahora, ¿qué dicen los otros? Los otros dicen que Jesús es el Dios Hijo. Mire, los otros dicen que Jesús es el Dios Hijo. Vamos a ver cuántos textos encontramos que hablen a Jesús como el Dios Hijo. Textos encontrados
Cero. No lo hay. No hay esos textos. Sigamos. Sigamos. La unicidad dice que Jesús es el Espíritu Santo. Escuche bien. La unicidad dice que Jesús es el Espíritu Santo. Textos encontrados 15. Hay 15 textos donde nos dicen que Jesús es el Espíritu Santo. Vamos a empezar a enumerarlos. Miren. Segunda de Corintios, vamos a leer mejor, porque ayer vi a alguien que dicen que hay dos espíritus, ¿sí? O tres espíritus, queriendo negar lo que dice la Escritura. Entonces, la Biblia dice que Jesús es el Espíritu, pero entonces que Jesús no es el Espíritu Santo, sino que es otro espíritu, pero la Biblia nos declara que solamente hay un espíritu. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, un solo espíritu. Y Efesios capítulo 4 nos dice un Señor, una fe, un bautismo. Pero Efesios 4, vamos a leerlo. Dice, Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Un espíritu. No dice que hay dos o tres espíritus. Entonces, la Escritura nos muestra que Jesús es el Espíritu. ¿Dónde dice eso? Vamos a leerlo, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y sabemos que Jesucristo es el Señor, porque en el capítulo 4 de ahí mismo dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 5, donde nos muestra a Jesucristo como el Señor. Sí, pero dice el 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sí, bueno, sigamos. Otro texto que nos muestra dice que por un solo Espíritu fuimos nosotros bautizados. Gálatas capítulo 4, verso 6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Sí? Mire, el Espíritu de su Hijo, o sea, está hablando de Jesucristo como el Espíritu Santo. Otro texto, Filipenses capítulo 1, verso 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces estamos viendo que Pablo identifica a Jesucristo como el Espíritu. Siempre lo va a identificar como el Espíritu. ¿Sí? ¿Dónde más? Romanos. Vamos a leer Romanos. Mire. Romanos 8. Romanos 8 dice, 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo. ¿Quién es ese Espíritu que intercede por nosotros? El verso 34 nos lo está diciendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Cristo es el que intercede, como lo está diciendo el verso 26. El Espíritu mismo nos ayuda a nuestras debilidades, pues cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y el verso 34 dice que es Cristo. Y esto lo ratifica el verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Óigame bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todos estos textos nos están diciendo que Jesús es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, en las cartas, el mensaje de las 7 cartas se finaliza. Recuerde que es Jesús el que manda a escribir las cartas. ¿Ya? Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos y él mismo le dice que escriba las cartas. ¿Sí?
Escribe las cosas que has visto. Es Jesús que se le aparece. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso del 9 en adelante. Y Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y comienza a editar las 7 cartas. Y se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. ¿Cómo firma Jesús? Dice, el que tiene oídos oiga lo que dice el Espíritu, o lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús en todas las cartas dice así, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? En todas las cartas Jesús firma así, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En todas estas cartas vemos que Jesús firma como el Espíritu, y solamente hay que un espíritu, no hay 2 o 3 espíritus. No, eso no lo dice la Escritura. Ahora, Jesús también afirmó ser el Espíritu. Dice, y yo rogaré al Padre, Juan capítulo 14, dice, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hasta aquí los trinitarios dicen que es otro consolador, que se refiere a otro, ¿ya? El Espíritu, verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ellos conocerán al Espíritu, ellos conocen al Espíritu, porque vive con ellos, dice ahí. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién era el que moraba con ellos? Jesús. Y estará en vosotros, dice él. Y abajo lo ratifica que es el mismo el Espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Óigame bien, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Recuerde que el Espíritu estará ¿dónde? En ellos, dice ahí. Que el Espíritu estará en vosotros, verso 17, pero dice yo en vosotros, testificando esto que Jesús es el Espíritu, el Paracletos. Ahora, primera de Juan capítulo 2, verso 1, testifica que Jesús es el Paracletos. Recuerde que aquí el Consolador significa Paracletos, dará otro Consolador, pero primera de Juan capítulo 2, verso 1, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno ha pecado, abogado, consolador, dice ahí, Paracletos o Paracletón. Paracletón tenemos, o sea que es lo mismo, sino que está en otro caso. Paracletón tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, ¿quién es el Paracletos? Jesucristo. ¿Lo ratifica quién? Juan, que Jesucristo es el consolador. O sea, ahí está hablando claramente. Ahí están esos textos que nos dicen que Jesús es el Espíritu Santo. Pueden ser más, ¿ya? Pero son 15 textos que nos indican, nos enseñan que Jesucristo es el Espíritu Santo. Todos hablan de Jesucristo como el Espíritu, ¿sí? Todos. Y el mismo Jesucristo dice que Él es el Consolador, que estará en nosotros, ¿sí? El cual los discípulos conocían y que vivía con ellos y que estaría en ellos. Sí, lo dice claramente. Y por eso él firma en las 7 cartas a las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y está hablando Jesús. Sí, bueno, tenemos textos para argumentar y enseñar que Jesucristo es el Espíritu Santo. Ahora, los otros dicen que hay una tercera persona llamada Espíritu Santo. Los otros dicen que hay una tercera persona llamada Espíritu Santo. ¿Cuántos textos encontramos para esto? Textos encontrados, 0. No hay un solo texto que diga eso. ¿Sí ven? No hay un solo texto que indique o enseñe eso. Bueno, sigamos. Hasta ahorita vamos viendo que los otros no tienen textos para argumentar lo que enseñan, lo que dicen. No hay textos. Para nada de lo que ellos dicen o argumentan, enseñan, no lo hay. Solamente son imaginaciones, filosofías huecas, argumentos vacíos, porque no tienen contexto bíblico. Pero sigamos. La unicidad dice que el bautismo es en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Eso dice la unicidad. La unicidad, las iglesias del nombre dicen que el bautismo
es en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Sí. Textos encontrados 7. Y vamos a empezar desde Lucas, que el Señor dice, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Lucas, verso 47, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Entonces, el arrepentimiento y el perdón de pecados se predica, es en el nombre de Jesús, o sea, el bautismo para el perdón de los pecados es en el nombre de Jesús, y eso lo dice el primero, Hechos 2:38, dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí encontramos el primer bautismo, ¿sí? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahí encontramos el primer bautismo, que es en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Hechos 8. Vamos a leerlo, Hechos 8. Verso 12 dice, la predicación en Samaria, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí? Dice que Felipe predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. ¿Pero en qué nombre se bautizaban? Dice, pero aún no había descendido, no está hablando del Espíritu Santo, solamente sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, esa era la forma de bautizar. Miremos otros más. Hechos 10, verso 42 y verso 46. Dice, 42, 43 y 46, para ir rápido. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Escuche bien, perdón de pecados por su nombre. Está hablando de Jesús. Dice, verso 47, entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pues vemos que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 19, verso 5, ¿sí? Dice que desde el verso 1 en adelante dice que Pablo encontró ciertos discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan y les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos dijeron que no conocían que había Espíritu Santo. Ellos le dijeron, Pablo le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo manda a que se les bautice en el nombre de Jesús. Dice, verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Escuche bien, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, el bautismo es en el nombre de Jesús. Ahora, los romanos también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Mire lo que dice Pablo, escribiéndole a los Romanos, capítulo 6, verso 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? O sea, el bautismo en Roma, los romanos, también fueron bautizados en Cristo Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Los Gálatas, mire, vamos a mirar. Gálatas. Los Gálatas también fueron bautizados Gálatas, la iglesia en Galacia también fue bautizado en Cristo Jesús. Dice, capítulo 3, verso 26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y recuerden que Pablo aclara y dice en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 4, perdón, dice un Señor, una fe, un bautismo. No habla de dos bautismos, sino de uno solo, un Señor,
una fe, un bautismo. Efesios capítulo 4, verso 5, un solo bautismo. Y vemos que todos los bautismos bíblicos se hicieron en el nombre de Jesús o Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero miremos, ¿qué dicen los otros? Los otros dicen que el bautismo es en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dicen los otros, que el bautismo es en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso dicen ellos. Miremos. ¿Cuántos textos encontrados? Textos encontrados, 0. No hay textos encontrados para decir que el bautismo es en el nombre de una llamada Trinidad. No hay textos. ¿Sí? O en el bautismo trinitario, o en el bautismo de las 3 personas divinas. No hay ese texto donde se diga que al menos una sola persona haya sido bautizada en el nombre de la Trinidad. No lo hay. O que Pedro haya dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para perdón de los pecados. O que Pedro haya dicho, ¿quién puede impedir el agua para que estos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No lo hay. No lo hay. No lo hay. De verdad no lo hay. Textos encontrados, 0. ¿Sí? Bueno. Conclusión. ¿Qué podemos concluir de esto? De esto que hemos visto hoy, de esto que hemos aprendido hoy. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que las doctrinas que basan sus enseñanzas en especulaciones y en la tergiversación de los textos bíblicos, que hacen juego de palabras para sacar de contexto los textos bíblicos y que no tienen un solo texto para confirmar su creencia, solo pueden ser consideradas doctrinas de error. Doctrinas humanas que solo medran falsificando la palabra de Dios para perdición de ellos y de las almas que lideran. Sí, Señor, esto es lo que podemos concluir. ¿Qué podemos concluir? Mire, amigo trinitario, mire, amigo balista, mire, amigo enoteísta, mire, amigo testigo de Jehová, ¿qué puede concluir usted cuando usted todo lo que predica no lo puede encontrar en las Escrituras? ¿Qué puede concluir usted? Mire, que las doctrinas que basan sus enseñanzas en especulaciones y en la tergiversación de los textos bíblicos, que hacen juego de palabras para sacar de contexto los textos bíblicos y que no tienen un solo texto para confirmar su creencia, solo pueden ser consideradas doctrinas de error, doctrinas humanas, que solo medran falsificando la palabra de Dios para perdición de ellos y de las almas que lideran. ¿Qué más podemos concluir? Podemos concluir que una doctrina que basa el 100% de sus argumentos en las Escrituras, como es la unicidad de Dios, como se ha demostrado en esta conferencia, solo me queda calificarla como la única doctrina bíblica y como la única doctrina celestial que conduce al cielo, a la vida eterna. Sí, eso es lo único que puedo concluir. Esto, que la doctrina, esta doctrina que basa el 100% de sus argumentos en las Escrituras, como es la unicidad de Dios, como se ha demostrado en esta conferencia, solo me queda calificarla como la única doctrina bíblica y como la única doctrina celestial que conduce al cielo, a la vida eterna. Su siervo y amigo, Alexander Escobar Cerrato. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, La Única Verdad de Dios. Ya han visto, ya han observado que nuestra doctrina, la doctrina del nombre de Jesús, la doctrina unicitaria, sí tiene el 100% de su predicación en las Escrituras. Las otras doctrinas tienen 0 textos, 0 textos. Que esto sirva de reflexión, que esto sirva de reflexión para los demás. Que miren que lo que predican, enseñan, argumentan, no tiene contexto bíblico, es solamente una imaginación, nada más. Una doctrina salida de sus imaginaciones, salida de concilios, salida de dogmas, decretos que se han dado, nada más, no de la Biblia. La doctrina bíblica por excelencia es la unicidad de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión. Se despide usted, su amigo y hermano, Alexander Escobar Cerrato. Hasta la próxima.